Amén. Nuevamente, buen día, iglesia. Agradecemos al Señor que estamos todavía aprendiendo de su palabra, sí, entendiendo de su palabra. Hoy entramos al capítulo 14 del libro de Apocalipsis. Poco a poco ya vamos desarrollando todo el libro. Dios mediante, pues esperemos, si Dios así lo establece, pues acabar este libro este año. Y como cada capítulo siempre, a veces hay una introducción para cada capítulo. Hoy vamos a entrar al capítulo 14 y vamos a desarrollar hasta el versículo 5, del versículo 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Después miré, dice, y aquí un cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Como verán ustedes, hoy volvemos a tocar este grupo de personas, ¿sí? Nosotros habíamos entendido que es un grupo de creyentes israelitas, ¿no es cierto?, que están pregonando el evangelio del reino en este tiempo tan oscuro que estamos estudiando, que es los tiempos que vemos de la tribulación. Lo hemos visto la tribulación en los sellos, hemos visto en las trompetas, y más adelante lo vamos a ver, acontecimientos que nos va a mostrar las copas, ¿no?, que vamos a estudiar más adelante. Pero aquí vemos a estos 144,000, que ya lo hemos estudiado en el capítulo 7. ¿Y por qué digo esto? Porque hay muchos que dividen a estos dos grupos, hacen ver que son dos grupos distintos, pero sin embargo, solamente puedo decirles que es el mismo grupo de los cuales ya hemos estudiado en el capítulo 7. La diferencia son las situaciones en las cuales se presentan estos dos grupos, ¿sí? Aquí ya vamos a ver a un grupo ya listo para entrar al reino milenial de Cristo, como victoriosos. A veces en la vida, a modo de introducción para que entremos a este estudio, muchos queremos decir, no sé si a ti te ha pasado, ¿sí? Muchos queremos decir, me rindo, hasta aquí llegué, o sea, no puedo más, es mucho. Varias veces como creyentes hemos querido tirar la toalla, ¿sí? Que vemos a un Pablo ahí y vemos a un varón ahí que pese a las circunstancias que él ha vivido, sí, seguía adelante, pero nosotros no nos vemos como este varón. Obviamente un hombre excepcional dentro de las escrituras, ¿no es cierto? Un hombre tremendamente excepcional. Pero a veces nosotros llega momentos en nuestra vida cuando vienen circunstancias, sí, queremos rendirnos ante estas situaciones. Y es más, a veces vemos la complejidad o vemos los estándares que el cristiano debe tener, y a veces nos hace decir, yo no voy a poder, o sea, no puedo aquello. Y de hecho, si la Biblia presentara en uno solo toda la lista, ¿sí?, del modo de vivir que debe tener un cristiano, seguramente dijéramos, no, esto no es para mí, no voy a poder. Y verdad que uno, con las fuerzas que uno tiene, no va a poder. Por eso dice, fortaleceos en el poder de quién, del Señor. Y si seguimos ahora en el camino del Señor, es por pura gracia, por pura misericordia de Dios, que nos pone el querer como el hacer en nuestras vidas. A veces la vida se torna tan difícil, ¿sí?, que uno tiene que recurrir siempre a las escrituras para hallar el qué, la esperanza, el consuelo, el ánimo, para hallar esas fuerzas que todavía te permiten que seguir adelante. Porque vivimos en un tiempo donde hay mucha maldad, ¿no es cierto? Y es más, nuestro Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, ¿no? Pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al
mundo. Entonces, pero seguimos andando en el camino de esta vida, sí, que a veces es difícil. Y cuando uno va a las Escrituras, la Biblia se refiere a la vida cristiana en términos victoriosos, y eso a veces nos hace tambalear, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, los Romanos 8:37, aquí dice, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Somos más que vencedores. En Primera de Corintios 15:57 dice así, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 2:14 dice así, a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Como decía hace un momento Pablo, el hermano, el apóstol Pablo, encarcelado, abandonado y enfrentando una ejecución inminente, Pablo todavía pudo escribir el siguiente epitafio victorioso, el cual tenemos nosotros en la iglesia, ¿no es cierto? He peleado, ¿qué cosa? La buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. Él tiene una recompensa más adelante para aquellos que seguimos, ¿sí? Y esa es nuestra fe, ¿no es cierto? Esa es nuestra esperanza, y en el Señor nuestra esperanza es sí o sí, ¿no es cierto? Se va a cumplir. Pero sin embargo, la vida cristiana es una gran pelea, una gran batalla. Jamás, no me acuerdo haber dicho a ninguno de ustedes en los años que estamos como iglesia, o en las otras que estábamos en otros lugares, nunca había dicho que la vida del cristiano sea fácil. Nunca les he vendido ilusiones, nunca les he dicho, ven aquí a Cristo y tus problemas van a terminar, tus situaciones se van a acabar, vas a ser el hombre más próspero que Dios quiere que seas, y no desmerezco que Dios en sus propósitos pueda hacer aquello, ¿sí? En su voluntad y en su soberanía pueda hacer aquello. Pero sin embargo, a través de las Escrituras vemos, como dice el Señor, que a través de muchas tribulaciones pues se entra al reino de los cielos. No entendemos a veces las situaciones que pasamos. Pareciera que cada día se presenta algo más. Y como le decía esta semana a mi esposa cuando veníamos del médico, porque añadiendo una octava especialista, o sea, de los 7 que ya tenía, y a veces nos miramos y ella me expresa a veces esa es su impotencia o su dolor por las cuales que ella está pasando, y yo le decía lo que dice las Escrituras. El Señor dice, bástate mi gracia. Y a veces no sabemos más cómo explicar aquello, sí, pero sí sabemos algo, que hay un propósito en el Señor por los cuales a veces uno pasa de las situaciones. Y entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Uno de los más grandes ejemplos que tenemos es del apóstol Pablo, ¿sí? Sin llegar a desmerecer o sin llegar a mencionar aquellos que Hebreos capítulo 11 menciona, ¿no? Y de hecho estos 144,000 de los cuales vamos hoy seguir estudiando, ¿sí? Merecen estar en ese salón de la fama, podríamos llamarlo así para que me entiendan, porque realmente estos 144,000 que vamos a estudiar, pues van a cumplir esa labor, ¿sí? De predicar el Evangelio. Imagínense dentro de qué contexto van a ellos predicar. ¿Se han dado cuenta el contexto de lo cual ellos van a servirle al Señor? ¿Sí? ¿Se han dado cuenta que hay eventos, hay guerras generalizadas, hay hambres muy severas, plagas mortales, terribles terremotos, desastres naturales, ¿no es cierto? Y lo cual eso va a traer qué cosa? Cantidad de muertes, ¿sí? Y en ese contexto, estos 144,000, ¿qué van a hacer? Van a predicar el Evangelio, ¿sí? Van a predicar el Evangelio. Van a mantenerse puros, van a tener mucha autoridad en su ministerio, ¿sí? Y al punto que estudiar a estos 144,000 en este capítulo 14 debe ser un referente, por lo menos para enseñarnos a nosotros y llegar por lo menos a un poquito de lo que ellos manifiestan en ese tiempo, ¿sí? Hombres leales, ¿sí? Que siguen al Cordero, hombres realmente
con tanta lealtad, con tanta visión de propósito de llevar a lo que el Señor les ha establecido, ¿sí? Cantando, alabando al Señor en medio de esas circunstancias que van a vivir, ¿sí? Y al final, o sea, este capítulo 14 nos muestra el final, o sea, en la culminación del ministerio que se les ha puesto a estos 144,000. ¿Por qué estoy hablando un poco de tristeza y pareciera que el capítulo 14 ya me muestra una esperanza de que, wow, el final sí debe alentarme? ¿Por qué? Porque imagínense, los 144,000, sí, están ya con quién, con Cristo en el monte de Sión. No en vano nosotros llevamos como nombre la iglesia Camino a Sión, sí, camino, porque el único que nos puede llevar a Sión, el único camino, ¿quién es? Cristo, ¿no? A la presencia misma de Dios, donde Dios mismo habita. Entonces, ahora, dentro del caminar cristiano, o sea, los triunfos o las victorias de los creyentes, ¿sí? En esta vida son incompletas, en nuestro caso. Son incompletas y estropeadas por contratiempos y derrotas. ¿Por qué? Porque el mundo, la carne, el diablo hacen parte, ¿sí? A pesar de nuestros mejores esfuerzos para que nosotros podamos en algún momento, ¿qué cosa? Caer, ¿no es cierto? Si bien la Biblia nos presenta o se refiere a la vida cristiana en términos victoriosos, las, el lugar donde vivimos, el mundo que nos rodea, que es cosmos de maldad en la implicación, sí, la misma carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, el Satanás en medio de nuestra esfera donde vivimos, hacen que a veces, lamentablemente, no seamos esos triunfos que a veces tenemos, sí, a veces son truncados. ¿Por qué? Porque hay una lucha y a veces de alguna manera llegamos a ser derrotados en nuestro caminar cristiano. Pablo así lo vivió, ¿te acuerdas en Romanos capítulo 7, cuando él manifiesta en un momento de su vida, ¿sí? Miserable de mí, dice él, ¿no? ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado de muerte? Jesucristo, más adelante, ¿no? Pero hay una caminata, hay un caminar, un renuevo en nosotros, que cada día debemos tratar de ser mejores. No lo vamos a alcanzar en esta vida. Dice que cuando le veamos a Él tal como Él es, sí, ahí alcanzaremos la plenitud de la salvación. Entonces, entonces, no es para nosotros un poco avergonzarnos frente a situaciones en las cuales podemos de alguna manera caer. No debe ser nuestro estilo de vida el pecado. ¿Sí? ¿Podemos pecar? Sí. ¿No es cierto? ¿Qué dicen las Escrituras? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo de perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, pero no implica que debamos vivir una vida cotidiana en el pecado. Podemos caernos, ¿sí? Podemos caernos. Abraham cayó, ¿sí? Mire, Abraham, considerado el amigo de Dios, ¿sí? 2 veces mintió acerca de quién, de su esposa, ¿no? De Sara, diciendo que ella era su hermana y no su esposa. David, un hombre conforme al corazón de Dios, dice las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Fue culpable de qué en su vida? De adulterio y de asesinato. Pedro, ese líder y vocero de los 12, cobardemente negó ¿cuántas veces al Señor? Tres, tres, ¿no? Negó que conocía a Jesús. Sin embargo, el Señor sabe nuestras debilidades, sabe aquello. Entonces, los grandes triunfos del creyente son imperfectos, porque no hay hombre que diga, yo no peco, no hay hombre. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso dice Primera de Reyes 8:46, Eclesiastés 7:20. Y por lo tanto, nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón limpio, estoy libre, o sea, de pecado. Nadie puede decir aquello. Sin embargo, sí, los primeros versículos que vamos a estudiar en el capítulo 14 presentan un grupo de hombres más victoriosos que conocerá el mundo. Repito esto. Los primeros versículos de Apocalipsis 14 presentan el grupo de hombres más victoriosos que conocerá el mundo. Las Escrituras describen a otros hombres fieles, como por ejemplo tenemos a José, Daniel, Pablo, sí, en un momento.
Pero ellos, hablando de los 144,000, saldrán del peor holocausto en la historia, la tribulación, cansados de la batalla, pero triunfantes, y serán como si fueran 144,000 Danieles. Imagínate, si un Daniel pudo hacer grandes cosas, imagínate tú en ese tiempo 144,000 judíos evangelistas, ¿sí?, desparramados en el planeta, llevando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio. Y hay algo que debemos considerar, ¿sí? Nadie les puede tocar. O sea, 144,000 fueron sellados, escogidos por Dios. ¿Ok? Estamos bien, ¿no es cierto? Al final de su faena, cuando el Señor venga y se establezca en el monte de Sión, aquí en la tierra, ¿sí?, los 144,000 estarán con él. No 113,900, no, 144,000 estarán con él. ¿Sí? Porque el Señor los preservará, el Señor los cuidará. Entonces, vemos aquí la imaginable situación en las cuales están, como contexto, los 144,000, ¿no es cierto? Después de los horrendos acontecimientos del sexto sello, ahí en Apocalipsis capítulo 6, un poquito para dar el contexto de lo cual están este grupo. En el capítulo 6, versículos del 12 al 17, dice así: miré cuando abrió el sexto sello, y aquí dice, hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como de tela de silicio, y la luna se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, para que miren el contexto del cual están estos 144,000. Entonces, para ese momento, en la tribulación, el mundo habrá experimentado los indecibles horrores de los primeros sellos. Repito, guerras generalizadas, hambres muy severas, plagas mortales, terribles terremotos, desastres naturales, todo lo que traerá como resultado millones de muertes. Y peor aún, el pecado se hará sentir de manera incontrolable en la tierra, alimentado por Satanás y sus huestes de demonios, los que fueron arrojados del cielo, Apocalipsis 12:9, y los que anteriormente estaban atados y que serán liberados, Apocalipsis 9, 1 al 11, 14 al 19. Entonces, fíjate el ambiente, ¿no es cierto? Es más, ya no hay algo que detenga la maldad en la tierra. No hay aquello que detiene. Ya no está aquello que detenga el pecado. Hay una incontrolable maldad, una incontrolable eh, multiplicación de pecado, podríamos llamarlo así, ¿no es cierto? Y en esas condiciones estos 144,000 van a estar pregonando o evangelizando, ¿no? Proclamando el evangelio de Cristo. Ya anterior semana habíamos visto, ¿no? Cómo, cómo sale la primera y la segunda bestia, ¿no? Y el anticristo ahí desatará la más terrible persecución que el mundo haya conocido jamás, e incontables miles de cristianos y judíos hallarán la muerte. Ese es el contexto en el cual estos 144,000 se moverán. Entonces, contra esta terrible situación es que se presentan ¿quiénes? Los 144,000. Ellos sobrevivirán tanto a la ira y persecución de Satanás como a los juicios de Dios sobre el mundo pecador. Van a ser sobrevivientes, nada podrá dañarlos, porque Dios los sellará. Eso hemos estudiado, ¿no es cierto? Apocalipsis capítulo 7, versículos 3 y 4. Entonces serán como el remanente, ¿sí?, de los días de Malaquías, que puedes tú leerlo en casa, Malaquías 3, versículos 16 y 17. Y a lo largo de la historia, Dios siempre ha protegido a los suyos, siempre.
Cuando Dios tiene un propósito para uno de sus hijos, Dios te va a proteger hasta que cumplas ese propósito. De hecho, nadie sabe, ¿no es cierto? Pero siempre va a haber en las escrituras que Dios va a proteger a los suyos. Preservó a Noé durante el diluvio. Guardó segura a quién? Mire, a Rahab, ¿no? A Rahab, cuando Josué destruyó a Jericó, preservó a Lot de la destrucción de Sodoma, guardó a los hijos de Israel de las plagas de devastación, ¿no? Cuando fueron lanzadas a Egipto. Entonces, los 144,000 serán los únicos redimidos no serán, perdón, los únicos redimidos durante la tribulación. No serán. Que ya hemos estudiado en anteriores capítulos, ¿no? Hay una gran multitud de otros, tantos judíos, como lo establece Zacarías 12, del 10 al 14, 13:1, Romanos 11, versículos 26 y 27, como también va a haber redimidos del grupo de los gentiles, ¿no es cierto? Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 9, 13, 14, ¿no? Serán salvos. Entonces, muchos de ellos, tal vez la mayoría, morirán como mártires durante la bestial persecución desatada por el anticristo. Estás captando la escena, ¿no es cierto? Donde estos 144,000 están. Los 144,000 van a ser preservados, ¿sí? Pese a las persecuciones que se va a dar el anticristo, ¿no? Conjuntamente con el falso profeta, ¿sí? El dragón ahí, los 144,000 van a ser preservados. Muchos de los otros redimidos, porque no solo son los 144,000 los redimidos, va a haber muchos entre gentiles y judíos que van a morir, que van a sufrir persecución, van a sufrir el martirio, pero también va a haber algunos que sí se van a salvar. No es que todos los redimidos van a morir, no, van a salvarse. ¿Para qué? Para entrar al reino milenial de Cristo, ¿sí? Van a entrar al reino milenial de Cristo. Pero los 144,000 evangelistas judíos son excepcionales porque todos ellos sobrevivirán. Todos ellos sobrevivirán. Cuando Cristo vuelva y se pare sobre el monte de Sión, ellos estarán junto a Él en triunfo. Amén. Entonces, muy bien, para entrar al capítulo 14, ¿sí? Que estamos estudiando, una breve visión del conjunto prepara el escenario para la visión de los 144,000. Debemos recordar lo siguiente, que los capítulos 12, 13 y 14 de Apocalipsis forman un interludio en los acontecimientos de los juicios finales de Dios sobre el mundo pecador. Ya he explicado esto, que es un interludio, ¿no? Un paréntesis. La revelación de estos juicios se describe en los capítulos del 6 al 11. Al comenzar Dios a recuperar la tierra del usurpador, que es Satanás. En el capítulo 15, capítulo 11, versículo 15, si tú vas a tu Biblia, ¿sí? Dice así, aunque le falta un pedazo a mi Biblia, así que si me corto en algunas palabras, el séptimo ángel tocó la trompeta y grandes voces en el cielo decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Aquí registra el toque de la séptima trompeta, ¿no es cierto? Y aunque los juicios asociados con ella no comienzan a revelarse sino hasta el capítulo 15. O sea, se toca la trompeta, pero los juicios que han de venir recién se revelan en el capítulo 15 adelante. Por tanto, estamos en un interludio, ¿sí? Donde nos muestra algunos eventos, algunas visiones que ve Juan. ¿Me están captando? Entonces, el capítulo 12 y capítulo 13 recapitulan los acontecimientos de la tribulación, esta vez ofreciéndolos desde la perspectiva de Satanás. Ellos exponen los esfuerzos de Satanás por destruir Israel, capítulo 12. Y los detalles de la conducta del anticristo y del último falso profeta están registrados en el capítulo 13. Ahora, el capítulo 14 regresa a lo que Dios está haciendo.
y contiene 3 visiones, versículo 1, 6 y 14, que presentan una muestra general de los juicios que están aún por venir y que culminan con la venida de Cristo. Entonces, el capítulo 14 es un brillante contraste con la oscuridad del capítulo 13, que describe a Satanás, o sea, el dragón, el anticristo y el último falso profeta, y el engaño a los no redimidos, la adoración genuina y aquellos sellados por Dios. Si tú te das cuenta, lo que hemos estudiado hasta un momento atrás, o sea, los capítulos anteriores, pareciera que podrían entristecer, ¿no es cierto?, a uno. ¿Por qué? Porque se habla de la bestia que sale del mar, la bestia que sale de la tierra, ¿no? Se ve la pelea que hay en los cielos, ¿no? Los ángeles son lanzados a la tierra, los ángeles caídos, ¿no? Son lanzados, hay un montón de eventos en los cuales se ve persecución contra los creyentes, aquellos que no tienen la marca de la bestia, que es el 666, ¿no es cierto? Y cuando uno llega al capítulo 14, ya es diferente el escenario. O sea, por eso el capítulo 13 y el 14 hay varios contrastes entre el 13 y en el capítulo 14. Por ejemplo, en el capítulo 13, la bestia que sale del mar y la otra que sale de la tierra. En cambio, en el capítulo 14 empezamos con la visión de ¿quién? Nuevamente del Cordero, Cristo, ¿no es cierto? Vemos en el capítulo 13 la religión falsa, en el capítulo 14 se nos presenta de nuevo la verdadera religión. Vemos en el capítulo 13 que hay mucha idolatría en todas partes, y en el capítulo 14 hay adoración por todos lados. En el capítulo 13 se habla de la marca de la bestia, en el capítulo 14 vemos la marca de Dios. En el capítulo 13 está el número, ¿cuál es? El 666, que ya hemos estudiado. En el capítulo 14 el número es 144,000. Entonces, hay un contraste entre el capítulo 13, o hay varios contrastes, y el capítulo 14. Pero esos contrastes que nos muestran en el capítulo 14 es ¿para qué? Para levantar, ¿sí? O sea, es para decir, porque hasta este momento todo es como oscuridad, ¿no es cierto? Ya hemos estudiado hemos visto la tribulación en sellos, trompetas, y aún nos falta ver todavía, más adelante, las copas. Pareciera que eso trae tanta desolación y a veces desánimo, ¿sí? Que el Señor tiene que presentarte, ¿sí?, una escena de lo que va a venir más adelante, ¿sí? Y más adelante se ve el final. El final, cuando ves a estos 144,000, ves el cántico que viene del cielo, ¿sí? Y ves a Cristo ya establecerse en el monte de Sión, ¿sí? En la terrenal. Ahorita está en la celestial, ¿sí? Viene a establecer ¿qué cosa? Su reino. Amén. Entonces, a manera de introducción, eso es lo que podemos decir. Ahora, además de su importancia profética, este pasaje, o sea, lo que hoy vamos a estudiar, este pasaje revela importantes principios prácticos para la vida cristiana victoriosa. Y de hecho debemos nosotros agarrarnos de aquellos, ¿sí? Por lo menos entender y asumir y succionar las implicaciones de lo que hoy vamos a estudiar en nuestra vida diaria en nosotros. Porque de eso también se trata, no solo de conocer qué va a suceder en los tiempos futuros que está establecido en su palabra. Y aquí vamos a ver 7 características que distinguen a estos 144,000. 7 características. 7. Amén. Vamos a ver el poder, 14:1, la pureza, capítulo 14, versículo 4a. Vemos la lealtad, capítulo 14, versículo 4b. Vemos el propósito, Apocalipsis 14, versículos 4c. Vemos la precisión, Apocalipsis 14, versículo 15a. Y por último, la perfección, Apocalipsis 14, versículos 15b. Amén. Vamos a ver entonces estas 7 características que distinguirán a los 144,000. 144,000 características.
de los 144,000. Vámonos al primero, al poder, ¿sí? Al poder. Versículo 1. Ahora sí entramos a desarrollar. Muy bien, dice así. Después miré, dice, después de lo que ya habíamos estudiado anteriormente, ¿sí? Después miré, dice, y aquí, dice, el cordero, fíjate, el cordero está con mayúscula, ¿sí? Estaba en pie, dice, sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Entonces, esta frase que inicia con después miré y he aquí, ya hemos enseñado anteriormente, son frases que presentan acontecimientos conmovedores y pasmosos. Frase que uno tiene que poner mucho cuidado en escucharlos y entenderlos, ¿sí? Y es más, cuando dice he aquí, o sea, pon atención con tu mente, tu corazón, lo que voy a decir. Y no es la primera vez que dice esto el apóstol Juan, no es la primera vez, ya hay en 8 oportunidades ya lo va a decir, después miré y he aquí, dice. Y lo que atrajo la atención de Juan fue ¿qué cosa? El impresionante espectáculo del Cordero en pie sobre el monte de Sión, ¿sí? Sobre el monte de Sión. Ahora, tenemos que entender que en el libro de Apocalipsis, el personaje principal, ¿quién es? Es el Cordero, ¿sí? Es el Cordero. Por ejemplo, el Cordero de Dios es una figura central en el libro de Apocalipsis. Por decirte, en Apocalipsis 5:6 se presenta, por ejemplo, tú lo vas a leer esto en casa, ¿sí? Se presenta como el Cordero inmolado. En Apocalipsis 5:8 se presenta como el Cordero adorado. En Apocalipsis 5:12 y 13 se presenta como el Cordero glorificado. En Apocalipsis 6:1 vemos al Cordero temido. ¿Sí? En Apocalipsis 7, versículos 9 y 10, vemos al Cordero glorificado o exaltado. En Apocalipsis 7:14 vemos al Cordero magnificado o el Redentor. En el capítulo 14, versículo 1, del cual estamos estudiando o vamos a estudiar, vemos al Cordero vindicado. Vindicado. Y más adelante, en el 17:14, ¿no? Se ve al Cordero como el pastor, ¿sí? Como el pastor. Entonces, tenemos que entender que el Cordero es el personaje central en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis. Entonces, lo que atrajo a la atención de Juan, vuelvo a reiterar, fue el impresionante espectáculo del Cordero en pie sobre el monte de Sión. ¿Sí? Apocalipsis, vuelvo a reiterar, describe al Cordero como el inmolado, como el glorificado, el exaltado, el redentor, y como el pastor de su pueblo y el Señor de señores y Rey de reyes. Apocalipsis 17:14. Entonces, la aparición del Cordero sobre el monte de Sión es un momento extraordinario en la historia de la redención. ¿Sí? Por eso es el Cordero vindicado. Es un momento extraordinario, al punto de que el salmista en el capítulo 2 del Salmo, capítulo 2, versículos de 6 al 9, vemos cómo el salmista escribió de ese momento en este Salmo. Y leo, y cito el texto, versículo 6 del capítulo 2 del libro de los Salmos. Dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y quebrantarás, o sea, regirás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. El Salmo 48:2 describe también al monte de Sión como hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, la ciudad del gran rey. Isaías 24:23, Isaías escribió que Jehová de los ejércitos reinará en el monte de Sión y en Jerusalén, y delante de sus ancianos sea glorioso. A este momento que leemos Apocalipsis 14, se han cumplido esa
profecía. O sea, se va a cumplir aquello. Cuando lo veas al Señor Jesucristo, ¿sí? Descender ahí y establecer, ¿no? ¿Establecerse en dónde? No tenemos nuestro logo. En el monte de Sión. ¿Sí? En el monte de Sión. Ahora, una pausa, algo que tenemos que explicar. Cuando aquí está hablando el monte de Sión, se está refiriendo al monte de Sión terrenal. No, ¿sí? Al, no se está describiendo al monte de Sión celestial, de lo cual puedes tú leer en Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. Todo lo analizado perdería su significado si el monte de Sión se referiría al cielo, ya que indicaría que habrían muerto ¿quiénes? Los 144,000. Entonces, en ese caso, el sello con la marca de Dios que hemos estudiado no tendría sentido. Es más, algunos versículos que me apoyan o apoyan la identificación del monte de Sión en este pasaje con el monte de Sión terrenal. Isaías capítulo 11, versículos del 9 al 12. Isaías capítulo 24, versículo 23, Joel capítulo 2, versículo 32, Zacarías capítulo 14, versículo 4, entre otros. ¿Sí? Entonces, se está refiriendo al monte de Sión terrenal. O sea, el que la voz venga del cielo, versículo 2 que vamos a estudiar, también sugiere que esta escena es en la tierra. Amén. Entonces, los 144,000, ¿sí? Que nosotros estudiamos, y ya hemos determinado esto en el capítulo 7 que hemos estudiado anteriormente, nosotros lo manejamos como literal, ¿sí? Son 144,000 hombres, ¿no? Personas, 12,000 de cada tribu. Eso ya hemos establecido cuando estudiamos el capítulo 7. No simboliza la iglesia, no simboliza a los santos de la tribulación, no simboliza a los cristianos más sobresalientes de la historia reunidos en el cielo para esta escena. ¿Por qué digo esto? Porque algunas sectas insisten en que se refiere a ellos, ¿no es cierto? Ya habíamos establecido o ya habíamos visto, por ejemplo, los adventistas del séptimo día, ¿sí? Creen que estos 144,000 son aquellos santos eh, que están adorando, o sea, que están observando el sábado, ¿sí? Como son más de 144,000, son 10. Es más, a veces uno es contemplativo con esta secta, ¿no? Pero incluso ellos creen que los que van a tener la marca de la bestia, ¿sí? Son aquellos que nosotros descubrimos el día domingo, ¿ya? Según ellos. Ahora, tampoco son los testigos de Jehová. Ahora, como los testigos de Jehová son más de 144,000, ellos sugieren que son aquellos vencedores de todo ese grupo, ¿sí? Personas excepcionales. Hermanos, ya hemos establecido nosotros, y esto lo reitero porque como recordatorio de lo que ya hemos estudiado, estos 144,000 son los mismos del capítulo 7, solo que están en una distinta situación o en un distinto tiempo. En el capítulo 7, los 144,000, ¿qué están haciendo? Están predicando, ¿sí? Están viviendo ese tiempo de oscuridad, pero están predicando el Evangelio. En el capítulo 14, versículo 1, Dios ya nos muestra como para alentarnos, ¿no? Al final vemos a estos 144,000, ¿sí? En la culminación de su ministerio, ¿sí? Del cual fueron establecidos. Aunque hay mucha probabilidad que estos 144,000, ¿sí? Sigan predicando el Evangelio durante el reinado de los 1000 años que Cristo reine aquí en la tierra. ¿Por qué? Recordarás tú que cuando entren al reino milenial de Cristo, ¿sí? Entrarán estos 144,000, entrarán algunos que no murieron, o sea, ¿no es cierto? Entrarán personas redimidas, ¿sí? Y de entre esos 1000, ¿qué va a hacer? Van a seguir naciendo personas, ¿no? Que van a ser redimidas, ¿sí? Van a seguir naciendo personas, ¿no? Que 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 van a segu
van a seguir naciendo bebés, niños, ¿no? A los cuales se les tiene que predicar, porque después de los 1000 años, más adelante voy a dar algunos versículos, de los 1000 años va a ser soltado por breve tiempo, ¿quién? Satanás, ¿no? Para engañar a muchos de esos que han nacido en aquello. Probablemente siga en ministerio. Pero bueno, vámonos al texto. Entonces, los 144,000 será un grupo, reitero, excepcional en la historia de la redención. Y el texto también describe a los 144,000 como que tenían, dice, el nombre de él. ¿De quién? El Cordero. Y el de su Padre escrito en la frente. Mientras los incrédulos recibirán la marca de la bestia, ¿no es cierto? Como ya hemos estudiado en Apocalipsis 13, 16, 17, los 144,000 tendrán la marca de Dios puesta en la frente. ¿Para qué? Para su protección, ¿sí? Lee eso en el versículo 3 del capítulo 7. Entonces, Satanás y el mundo incrédulo tratarán desesperadamente de matar a estos poderosos y audaces predicadores del Evangelio, pero habiéndolos marcados como posesión suya, Dios no permitirá que sufran daño alguno. Uno, durante el catastrófico derramamiento de los juicios finales de Dios, y dos, durante la furia final de Satanás, ellos predicarán, ¿qué cosa? El Evangelio. Ellos van a predicar el Evangelio. ¿Quién? ¿Y cómo predicarán el Evangelio? Uno podría decir eso, ¿no es cierto? De hecho, en ese tiempo ellos confrontarán a los incrédulos con sus pecados, como lo hacemos ahora, ¿sí? Van a confrontar a los incrédulos con sus pecados. Y una vez que uno confronta con sus pecados, ¿qué uno hace? Llama, ¿qué cosa? Al arrepentimiento y la fe en quién, en el Salvador. Pero también habrá una particularidad en estos 144,000. Estos anunciarán que las catástrofes que están ocurriendo son los justos juicios de Dios. Amén. Y a pesar de los mejores esfuerzos de Satanás, o sea, todos los 144,000 sobrevivirán para encontrarse con Cristo, ¿en dónde? Como hemos leído el versículo 1, en el monte de Sión en su segunda venida. Entonces, ellos entrarán al reino milenario como hombres vivos. ¿Te das cuenta? Y reitero, y lo más probable, ¿sí? Es que estos 144,000 continuarán su obra evangelista durante todo ese periodo de 1000 años. Aunque solamente personas redimidas van a entrar al reino milenial, o sea, los niños que nazcan, no todos serán creyentes. Isaías capítulo 65, versículo 23. En realidad habrá suficientes personas no regeneradas al final del milenio para que Satanás dirija una rebelión mundial contra el gobierno de Cristo. Y eso lo vemos en Apocalipsis 20, como estamos ahí, lo voy a leer en el versículo 7 al 10. Cuando los 1000 años se cumplan, dice, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Te has dado cuenta de algo en esto? Que aunque Cristo esté aquí, ¿sí? El problema, ¿saben qué es? El corazón del hombre, ¿sí? Aunque esté Cristo sentado en su trono, ¿sí? El problema del hombre es el corazón. Va a haber en ese tiempo, ¿sí? Muchos que van a nacer, crecer, a los cuales también se les tiene que predicar. Por eso digo que hay mucha probabilidad que estos 144,000 sigan predicando el Evangelio. Sigan.
Por consiguiente, entonces, a lo dicho, la Biblia se refiere a la salvación durante el milenio. Isaías 63, Zacarías 8:23. Una salvación que los 144,000 proclamarán sin dudas, reitero. Para mí esa probabilidad es bastante certera de que ellos sigan proclamando, porque todavía hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo. La historia de estos victoriosos sobrevivientes entonces ilustra el aspecto divino de la vida cristiana triunfante. Dios preservará a los suyos. Eso tenemos que tener muy claro. Dios protegerá a los suyos y los llevará en triunfo a través de sus pruebas. Es cierto para los sobrevivientes en la tierra como para los 144,000 y para los mártires en el cielo, como lo describe Apocalipsis 6, 9, 11, 7, 9 y 17. Hay promesas en la palabra que tienen que cumplirse, y una de ellas es el Salmo 91, versículos del 5 al 16. Aunque vinieren sobre ti, ¿no? Nada, nada. Aunque vinieren sobre ti, voy a leer mejor el Salmo, porque este Salmo 91 es una prueba viviente de las promesas que van a, que van a vivir estos 144,000. Salmo 91. Sé que conoces este salmo, y un poquito para darme un respiro, vamos a leer el Salmo 91, versículos del 5 adelante. Dice así: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y las aspis pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. E invocará y no les responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Esa es la prueba viviente, ¿sí? De estos 144,000. Nada les podrá hacer daño, ¿sí? Nada les hará daños. ¿Por qué? Porque Dios protege a los suyos. Ahora uno dirá, pero este salmo está en el Antiguo Testamento. ¿Y qué tal para nosotros en Romanos capítulo 8? Me encanta siempre el capítulo 8 de Romanos, que es uno de mis capítulos que más he estudiado. Capítulo 8, versículos del 31 al 39, dice así: ¿qué pues diremos de esto? Dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Agárrate de esos versículos, ¿sí? Nada, ¿sí? Eso no quiere decir que no vamos a pasar tribulación, angustia, hambre, no. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que somos más que vencedores en Cristo Jesús, que vamos a sobreponernos sobre estas cosas. Un momento podremos estar quizás decaídos, bajoneados, como llamamos,
Pero cuando inmediatamente el Espíritu Santo nos recuerde estas palabras, nosotros debemos animarnos, ¿sí? Y en este tiempo de oscuridad que estamos estudiando de Apocalipsis, ¿qué pasa? ¿Sí? Hay este mensaje, estos versículos que nos levantan. Un día, dice el Señor, ¿sí? Descenderá al monte de Sión, ¿sí? Y será vindicado, o sea, establecerá aquello que Él ha declarado en su palabra. Para muchos es locura, no va a pasar esto. ¿Cuándo será ese día? Como lo dijeron a Pedro. ¿Cuándo? Hermanos, dice, van a suceder estas cosas. Una segunda característica de estos 144,000, ¿sí? Es su alabanza. Su alabanza. Versículos 2 y 3. Versículos 2 y 3. Dice así: y oí la voz del cielo como de estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Entonces, estando junto al Cordero en el monte de Sión, los 144,000 se unirán, dice, en el canto celestial de redención. De toda la devastación que has visto, con todos los problemas que se han afrontado, con todo el rechazo, la hostilidad, el odio y la persecución que han sufrido, se pudiera esperar que estos 144,000 estuvieran tristes, ¿no es cierto?, para cantar. Pero sin embargo, alabarán, dice, con gozo al Señor por su protección y triunfo. Y Juan oyó, dice, una voz del cielo. Y no es la primera vez que oye esta voz del cielo, ni tampoco será la última, porque más adelante vamos a ver en Apocalipsis 18:4 y 19:1. La voz que oyó Juan era muy alta y continua, dice, como sonido de un gran trueno. Ahora, Ezequiel 43:2 asemeja la voz de Dios al estruendo de muchas aguas. Tú vas a leer esto. Apocalipsis 1:15, que ya hemos estudiado, describe la voz del Señor Jesucristo de la misma manera. O sea, en el 43:2 de Ezequiel, asemeja la voz de Dios al estruendo de muchas aguas. En Apocalipsis 1:15 describe la voz del Señor Jesucristo de la misma manera. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Pero, ahí está el pero, para una mejor interpretación. Pero como Apocalipsis 19:6, y cito el versículo que dice así: y oí como la voz de una gran multitud, como estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina, ¿sí? Apocalipsis 19:6 emplea ambas frases para describir la voz de una multitud celestial, ¿sí? Y es mejor entenderlo en ese sentido aquí. ¿Han entendido esa parte? ¿Sí? Voy a parafrasear para que tú me entiendas. Tanto en Ezequiel capítulo 42, capítulo 43, versículo 2, y Apocalipsis versículo 1 y 15, ¿sí?, denotan que la voz que se oye es de quién. En Ezequiel, de Dios Padre, ¿sí? En Apocalipsis 1:15, de Dios Hijo, de Jesucristo. Pero, ¿sí?, cuando vemos aquí en el versículo 2 de capítulo 14, comparando con Apocalipsis capítulo 19, versículo 6, es mejor entender que esta voz, ¿sí?, que oye, viene de esa multitud celestial, ¿sí? O sea, y este cántico, o sea, comenzó ¿en dónde? En Apocalipsis capítulo 5, versículos de 9 al 10, cuando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ¿qué dice?, cantaban un nuevo cántico diciendo, y tú puedes leer lo que decían en este cántico en el capítulo 5, versículos 9 y 10. Y los próximos en unirse fueron ¿quiénes?
al cántico, muchos y miles de ángeles, quienes comenzaron a decir a gran voz, versículo 12 del capítulo 5, y leo, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y por último, ¿quiénes más se unen a este cántico? ¿Te acuerdas lo que hemos estudiado? Todo lo creado, ¿sí? Que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar. Y tú puedes leerlo esto en el versículo 13 del capítulo 5. ¿Y quiénes más se añaden a este cántico? Capítulo 7, versículos 9 y 10. Los mártires de la tribulación que se unieron en un creciente coro de alabanza. Capítulo 7, versículos de 9 al 10. Entonces, la poderosa voz no era un simple ruido. Tenía categoría musical como de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Qué es un arpista? Es aquel que toca el arpa, ¿no? Ahora, ¿qué tipo de arpa? Bueno, nosotros tenemos una idea de lo que es un arpa, pero en realidad no sabemos realmente cómo va a ser este instrumento, ¿sí? Pero hay algo que debemos notar en el estudio que hacemos, ¿sí? Que cuando se establecen las escrituras, por ejemplo, hay 40 menciones en el Antiguo Testamento, que cuando se pone en manifiesto, ¿sí? El uso de las arpas siempre se va relacionada con gozo, siempre con gozo. Y cuando no se relaciona con gozo, cuelgan las arpas, dice. Entonces, las arpas se asocian a menudo en el Antiguo Testamento con una alabanza gozosa. Segunda de Samuel 6:5, Primera de Crónicas 13:8, Salmos 33:2, Salmos 71:22, Salmos 144:9 y quizá el más conocido, el Salmo 150, versículo 3. Entonces, el cielo dice que va a ser, resonará con una poderosa alabanza cuando el Señor Jesucristo vuelva victorioso para establecer su reino terrenal. Ahora, el cántico nuevo, sí, cantado en el cielo, delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, es un cántico de redención. Es un cántico de redención. Los ángeles se unirán a los santos del Antiguo Testamento y a la iglesia arrebatada y a los mártires redimidos de la tribulación en alabanza a Dios por la salvación. Ahora, alguna vez establecí esto, ¿no? Que aunque los ángeles no experimentan la redención, sí se regocijan a causa de ella. Lucas capítulo 15, versículo 10. Todo el cielo entonces rebosará de alabanza por el cumplimiento de la obra redentora de Dios que culmina ¿en qué? En la venida de Cristo. La alabanza del cielo se desborda hasta la tierra donde se usa el cántico nuevo. Ahora, Juan observa que nadie podía aprender, dice, ¿no? El cántico, sino aquellos, ¿quiénes? 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Desde luego que los no regenerados no pueden cantar, obviamente, ¿no es cierto? Los no regenerados no pueden cantar. El canto de redención es solo para quienes, para los redimidos por la sangre de Cristo. Ahora, no se dice por qué el cántico se limita a los 144,000. Los 144,000 se unirán al coro celestial en alabanza a Dios por su maravillosa obra de redención. Ahora, parte de la letra de la canción pudiera hallarse, repito, pudiera hallarse ¿dónde? En Apocalipsis capítulo 15, versículo 3 y 4. Y leo, y dice así, ¿quién no temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus hijos se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y este es el cántico, fíjate, versículo 3. Y el cántico, y cantan el cántico de Moisés, siervo de quién? De Dios. Y el cántico del Cordero diciendo,
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justo y verdadero son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se ha manifestado. Eso podría ser parte, ¿no?, de la letra de la canción que podríamos establecer. Y digo podría, ojo, ¿no? Los 144,000 no dudarán de alabar a Dios durante todo el tiempo de prueba y persecución. Como ha finalizado su tiempo de prueba difícil y han salido victoriosos, ellos estallarán en alabanza a Dios por su liberación. Ahora, para descansar un poquito, esto debería tener implicación en nosotros, una aplicación. Porque una de las características de la vida cristiana victoriosa en cualquier época es la constante alabanza a Dios. ¿Cuánto cuesta alabar a Dios cuando estás pasando situaciones adversas, difíciles? El gozo es la respuesta apropiada de un corazón que confía en el soberano poder de Dios. ¿Verdad o no? Podemos decir que amamos a Dios, confiamos en Dios. Podríamos decir que a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien, pero cuando viene ese momento de tribulación, ese momento de prueba, ¿sí? ¿Sabes qué va a marcar tu madurez en el Señor? Tu alabanza a Dios en ese tiempo. Y mi esposa me hacía recuerdo eso ayer, si no me equivoco, de Job, ¿no es cierto? Usted imagínese, ¿no? Como un Job, pasando lo que pasó, pudo él seguir glorificando a Dios en medio de las adversidades que él pasó. Y eso debe a nosotros motivarnos en seguir. Vuelvo a repetir, hay momentos en los cuales uno quiere rendirse y dice, ya Señor, creo que hasta aquí llegué. Pero inmediatamente viene el Señor y te dice, esfuérzate y sé valiente. Dejando todo atrás y extendiéndome hacia adelante, ¿qué dice? Prosigo a la meta. Prosigo, prosigo. Y un día, como siempre tengo yo esa esperanza, bueno, si el Señor así lo permite, quizá en mi lecho de muerte ahí en cama, no sé, ¿no? Tal vez ni tenga tiempo, no sé cómo será. Pueda decir, no, he peleado la buena batalla de la fe. En la medida, no en la medida que Pablo enfrentó, ¿sí? He peleado la buena batalla de la fe. He acabado la carrera en el sentido de que he hecho conforme a lo que el Señor ha establecido en su soberanía el propósito por el cual estoy sirviéndole. Por lo demás, como les diría a mis hijos ahí, si me da la oportunidad, me espera recibir la corona de justicia que Dios tiene preparado para mí y para los que aman su venida. Sí, merezco, ¿sí? Pero en el Señor tenemos que tener esa meta. Esa es nuestra meta, seguir adelante. No es fácil ser cristiano. Sacaremos un poco las enseñanzas de estos siervos del Señor, ¿sí? En medio de esas circunstancias, hombres, ¿sí? Que están enfrentando situaciones, que están viviendo en esos tiempos de adversidad, catástrofes, persecución, ¿sí? Pero tienen algo que los fortalece a ellos. Ellos están siendo guardados por el Señor, porque tienen un propósito que cumplir. Como dice Spurgeon, si no me equivoco, ¿no? Somos inmortales hasta que cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. Ahora, no quiere decir con eso que me voy a poner delante de un camión, ¿no? ¿Sí? Pero de alguna manera hay un propósito y el Señor va a establecer a cuándo vamos a ver. Ya las siguientes características son más cortas, así que tengamos un poco de paciencia. La tercera característica que distingue a estos 144,000, ¿sí? Es su pureza. Eran puros en su ministerio. Dice así, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes.
Y aunque este versículo ha traído mucha confusión entre los comentaristas y muchas interpretaciones, ¿no es cierto? Podríamos nosotros deducir, para empezar diciendo que el sexo dentro del matrimonio no contamina a nadie, como estamos estudiando en los días jueves, ¿no? Ya habíamos estudiado esto el jueves, ¿no? Hebreos 13:4. Entonces, estos son los, dice, versículo 4a, dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Esto es, lo que quiere decir es que se mantendrán alejados del pecado de su cultura. 144,000 predicadores moralmente puros en medio de la contaminación que los rodea. Imagínense, vuelvo a reiterar el contexto que ellos están viviendo. La adoración del anticristo durante la tribulación será indescriptiblemente vil y perversa. El pecado sexual se practicará de forma desenfrenada. Si ahora nomás vemos, imagínate en esos tiempos, y ahora que todavía hay alguien que los detiene aquí en esta tierra, imagínate en ese tiempo, ¿sí? No podemos imaginar siquiera cómo será la desviada perversión sexual en tiempos de la tribulación. Reitero, al quitarse el impedimento divino, ¿sí? Que los refrena, ¿no? Y hallarse el mundo incrédulo abandonado mediante el juicio por Dios, el pecado realmente se soltará como una torrente inundando el mundo, ¿sí? Y incitando, o sea, y azuzando las llamas de maldad del infierno, estarán pues Satanás y sus huestes de demonios, tanto los expulsados del cielo con él, como los perversos demonios librados de su encarcelamiento. O sea, la pureza sexual es indispensable para la vida cristiana victoriosa. Y eso lo establece Pablo en el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces nos dice Pablo? Para mencionar algunas, primera de Tesalonicenses 4:3, Pablo escribió con toda claridad, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Pablo a Timoteo, ¿qué le decía? En segunda de Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles, sigue la fe, el amor, etcétera. Entonces la pureza sexual es indispensable para la vida cristiana victoriosa. Estos 144,000 realmente eran puros en su ministerio, ¿sí? Los que quieran servir a Dios de manera eficiente deben vivir de forma santa y pura. Estos eran, a pesar del desenfrenado pecado sexual que los rodeaba, ellos no se contaminaron, dice, con mujeres, sino que se mantuvieron vírgenes. El pecado específico que ellos evitarían implica mujeres, indica que aquí se trata de pureza sexual, no de aislamiento del corrupto sistema del mundo. Bueno, eso es una implicación. Estos 144,000 estarán separados del imperio del anticristo, ya que han quedado claro que ellos llevan la marca de Dios, no la de la bestia. Este pasaje tampoco enseña que todos ellos seguirán sin casarse, ya que el sexo dentro del matrimonio no contamina a nadie. A ver, para que me entiendas y voy a parafrasear, a veces sonamos muy académicos, ¿sí? Cuando aquí se está hablando, sí, especialmente de que son vírgenes, ¿sí? Pueden tener implicaciones. O sea, podemos deducir, ¿sí? Que puede referirse, ¿sí? Y de hecho sí, porque el contexto así nos muestra, al aislamiento del corrupto sistema del mundo en ese tiempo. Y ahí hablaríamos que no estaríamos hablando de una eh, virginidad física, sino de una virginidad espiritual, ¿sí? Pero también se puede referir, sí, o se trata de una pureza sexual. Realmente ellos tuvieron pues un ministerio al cual fueron llamados, ¿no? Así como Pablo que tenía el don de continencia, ¿no es cierto? Tenía un ministerio que cumplir. Y es más, tú imagínate en ese tiempo, ¿sí? Tener una familia, ¿qué implicaba?
¿sí? Persecución, dolor, si bien ellos eran marcados, ¿no? Además ellos fueron establecidos y fueron seleccionados de una manera muy especial. Por eso él les llama aquí las escrituras las primicias que el Señor va a utilizar. Entonces, la idea aquí entonces también que puede entrar en implicación que no se trata de una virginidad física, sino espiritual. Pero sin embargo también entendemos que se habla o trata de una pureza sexual, ¿sí? Porque tienen un llamado que cumplir, un ministerio que cumplir. Y una cuarta característica que distingue a los 144,000 es la lealtad. Fueron realmente leales a su ministerio. Fieles, dice el versículo 4b. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Los 144,000 se les describe además como los que siguen al Cordero por donde quiera que va. En otras palabras, serán seguidores leales de quién? Del Cordero. Ahora, y el seguidor es alguien que sigue o apoya a alguien en las buenas y en las malas. No se me cansen. Los 144,000 serán entonces leales al Cordero, cueste lo que cueste. En otras palabras, dispuestos a todos. Estos son los seguidores leales y fieles que busca Jesucristo. Ahora, reitero, y a veces reitero unas o 3 o 4 veces. Imagínense el contexto, ¿sí? Bajo un sistema de oscuridad, ¿no? Un mundo de oscuridad donde nadie puede ni comprar ni vender si no tuvieras la sello de la bestia, ¿no? Desastres, catástrofes, persecución a todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dios los preserva. Pero esas circunstancias sí muestran una lealtad hacia el Cordero, ¿sí? Que nos, bueno, que se ve en algunos hombres de Dios, ¿no? Y por implicancia, escúcheme bien esto, aprenda de esto, aprenda de lo que estamos estudiando. A veces a nosotros de lo que alguien nos mira mal, o de lo que nuestro esposo nos dice algo, o nuestra suegra nos dice algo, o nuestro papá nos dice algo, o nuestra mamá nos dice algo, ¿sí? Tendemos a qué? A dejar de seguir al Señor por cosas que son tan hasta absurdas, yo les llamo, ¿sí? En este tiempo, cuando haya realmente una persecución, pero feroz, vuelvo a repetir, ve el contexto. O sea, no te olvides de que aquí en la tierra ya están todos los demonios habidos y por haber que han sido sueltos. ¿Sí o no? Pero sin embargo ellos se mantenían, dice, seguían al Cordero por donde quiera que vayan. Estos son los seguidores que el Señor está buscando. Y el Señor nunca te dijo que la vida del cristiano, seguir a Cristo era fácil. ¿Qué les dijo en Mateo 16:24? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Pablo reconocía a quien seguía, ¿o no? Sigan, yo, seguidor de Cristo. Hermanos, el que dice que permanece en él debe andar, dice, como él anduvo. ¿Cuál era el propósito de estos 144,000? El propósito de sus vidas sería, ¿qué cosa? Servir al Señor al predicar el Evangelio al mundo perdido que perece rechazando a Cristo. Versículo 4, la última parte. Estos fueron redimidos, dice, de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. O sea, Juan implica que los 144,000 han sido redimidos de entre los hombres. Ahora, aunque todos los hombres han sido comprados por Dios, los 144,000 fueron comprados con un propósito especial. Serán redimidos, dice, y leemos el versículo, como primicias para Dios y para el Cordero. Ahora, ¿las primicias qué son? ¿Te acuerdas cuando estamos estudiando Deuteronomio 18, versículos de 3 al 5? En el Antiguo Testamento era la primera parte de un cultivo a cosechar que se ofrecía a Dios.
Deuteronomio 26, 1 al 11. ¿Para qué? Para el uso en su servicio. ¿De quién? Del Señor. O sea, en otras palabras, los 144,000 son como la ofrenda de los primeros frutos que se apartará para el servicio divino. O sea, como se observó antes, el número 144,000 no simboliza a todos los santos de la tribulación, sino que más bien designa a un grupo de judíos evangelistas. Y repito, cuyo propósito ¿cuál es? Servir al Señor al predicar el evangelio al mundo perdido que perece rechazando a Cristo. Ahora, también es posible ver que a los 144,000 como primicias en el sentido de que representan los primeros de muchos otros que se salvarán en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, los 144,000 pudieran verse legítimamente como las primicias del redimido Israel, anunciando la salvación de la nación cuando vuelva Cristo. Zacarías 12:10 dice así, en ese día dice, mirarán a él a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Los 144,000 entonces son aquellos que sirven al Señor en predicar el Evangelio a ese mundo perdido que perece por rechazar a Cristo. La penúltima característica de estos 144,000 es su precisión, son veraces en su ministerio. Y en sus bocas, dice, no fue hallada mentira. 144,000, los 140 no propagarán las mentiras de Satanás, sino que dirán la verdad de Dios. Serán como aquellos quienes escribió. Sofonías 3:13, aquí describe, por ejemplo, al remanente en el milenio, dice, el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se hallará lengua engañosa. El mundo incrédulo será consumido en ese tiempo con prodigios mentirosos, todo engaño de iniquidad y poder engañoso, decretados por Dios como condena, de forma que quienes rechazan el Evangelio crean, ¿qué cosa? La mentira. Pero los 144,000 proclamarán, ¿qué cosa? Fielmente la palabra de Dios, sin titubeos, equivocaciones o adulteraciones. Serán como su Señor, de quien la Biblia dice que no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Por implicación o aplicación a nosotros. ¿Qué implica esto? Que nosotros también debemos hablar la verdad, predicar la verdad, ¿sí? No torcer la verdad. En todas las generaciones, hermanos, los cristianos victoriosos se caracterizan ¿por qué? Por seguir la verdad en amor, desechar la mentira y hablar la verdad, usar bien la palabra de verdad. Le dice Pablo a Timoteo, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nunca debemos ser hallados, ¿no? Aquellos predicadores o maestros que estén andando con astucia o adulterando la palabra. Más bien debemos nosotros hablar qué cosa, la verdad, duela quien duela. Si alguien tiene que irse por escuchar la verdad, que así sea. Y termina, ¿sí? Termina con esta última característica que distingue a los 144,000, su perfección. Versículo 5b, dice, son sin mancha delante del trono de Dios. Los 144,000 serán sin mancha. Ahora, como confiarán en el poder de Dios y llevarán vidas caracterizadas por alabanza, pureza, lealtad y unidad de propósito, los 144,000 serán sin mancha. Serán sin mancha, irreprensibles. Y la Biblia nos dice, no ve, a nosotros, a los que esperamos la venida del Señor, estad hermanos, ¿no? Os ruego que, pues, ¿no? Que estemos dispuestos y esperando al Señor sin mancha. Tengamos
estemos en paz con Dios, ¿no? Tengamos la paz de Dios y mantengámonos nosotros irreprensibles. Entonces estos 144,000 estarán más allá de cualquier reprensión, viviendo de manera santa ante todos los que los vean. Y así como se llama a los 144,000 a la santidad, así también nos llama a cada creyente de toda generación, porque ese es un mandato. Sed santos, sí, como yo soy santo. Sed santos en vuestra manera de vivir, dice. Santifíquense aún más todavía. Tu palabra es verdad, ¿sí? Santifícalos en tu verdad. Amén. Oremos para terminar. Gracias, Señor, por esta enseñanza, bendito Dios. Que reconocer, Señor, estas cualidades, estas características de estos 144,000, Señor, que tú vas a establecer en el tiempo que tú lo establezcas conforme a tus propósitos, Señor, puedan ayudarnos a entender, bendito Dios, que debemos copiar o asemejarnos, Señor, a todas estas cualidades que estos hermanos en Cristo, Señor, tendrán en ese tiempo. Gracias, Señor, por darnos la esperanza y darnos la certeza, Señor, de que un día, Señor, todo lo que tú has escrito en su palabra se cumplirá y tú vendrás y te establecerás en Sión, terrenal, Señor, y de ahí reinarás, Señor, por 1000 años. Y luego de ello, Señor, tu reino eterno que nos espera, papito, para aquellos que en ti creemos y en ti confiamos, bendito Dios. Gracias, Padre Santo, bendice esta jornada, bendice esta mañana, bendice a mis hermanos que están acá, Señor, y pues también nos preparamos para celebrar aquel mandato que nos has dejado, Señor, de celebrar la Santa Cena, bendito Dios. Gracias, bendito Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.